Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a crear cómo creamos servidores de datos en la nube. En este caso vamos a trabajar con MySQL y o MariaDB, ¿correcto? Esto lo estoy haciendo justamente porque he observado en el Facebook, justamente en el tema de los grupos de Facebook, he observado que algunos quieren y necesitan aprender cómo nosotros podemos crear este tipo de servidor de datos con la finalidad que nuestros sistemas se puedan conectar desde cualquier lado, ¿correcto? O sea, la base de datos esté de manera pública y yo pueda acceder desde cualquier lado que tenga servicio de internet, poder acceder a este servidor de datos, en este caso MySQL o MariaDB, ¿correcto? Para esto nosotros vamos a emplear un cPanel que yo tengo justamente de un proveedor, justamente un amigo que me lo ha proporcionado temporalmente para que hagan las pruebas justamente en realidad de esta manera de conexión, cómo nosotros podemos conectar nuestro servidor de datos en la nube trabajándolo desde un hosting, ¿correcto? Entonces lo que nosotros vamos a acceder primeramente, yo tengo acá un hosting de prueba que justamente él me la proporcionó, tiene ese panel todo, me ha brindado su usuario y su clave, vamos a acceder para mostrarle básicamente cómo en realidad se hace esta configuración y cómo nosotros hacemos la interacción de datos ya de nuestro equipo y también desde Visual Force Pro, ¿correcto? Y eso mismo va a funcionar de la misma forma para nuestro sistema. Entonces lo primero que nosotros tenemos en su cPanel de la cuenta de este hosting, justamente de muestra, tenemos acá en la parte de base de datos, tenemos varias opciones con respecto a la administración, justamente vuelvo a recalcar, servidores de datos, en este caso MySQL, ¿correcto? Vamos a revisar esta opción primero, esta es la de acá, correcto, la de aquí, base de datos de MySQL, es lo primero que vamos a trabajar, le damos clic. Y algo parecido ustedes deben encontrar en otros servidores de datos, justamente que corresponden a otro tipo de hosting, que manejen también cPanel, van a poder encontrar estas mismas características. En este caso, el cPanel que tiene justamente mi amigo que me ha prestado su cPanel para hacer pruebas, justamente tiene la parte de base de datos, nos indica, dice, administrar grandes volúmenes de información a través de la web fácilmente. Las bases de datos de MySQL son necesarias para ejecutar muchas aplicaciones basadas en la web, como los tablones de anuncio, los sistemas de administración de contenido y los carritos de compra en línea para obtener información. ¿Correcto? Vamos a ver que también tiene ciertas características, por ejemplo, nos permite crear una nueva base de datos. Seguimos bajando acá. Nos permite también crear usuarios de MySQL, justamente como podemos apreciar acá. ¿Qué otro tipo de...? Nos permite relacionar las bases de datos con los accesos a ciertos usuarios, que tal usuario tenga acceso y control sobre esta base de datos. Y justamente acá están los usuarios que él ya tiene definido, capaz en su cPanel, para otro tipo de trabajo. Lo que vamos a hacer nosotros básicamente es crear nuestra base de datos. Vamos a crear también un usuario para nosotros para tener control sobre nuestra base de datos y todo lo necesario que uno llegue a necesitar para poder realizar conexiones desde Visual Force Pro. En este caso vamos a practicarlo desde Visual Force Pro para que mi aplicación se pueda conectar desde cualquier lado a esta base de datos que va a estar de manera remoto en un hosting. Ya con esto nosotros lo único que necesitamos es que, por ejemplo, si nosotros ya tenemos un sistema, que el ejecutable lo tenga cada cliente, o también podemos crearlo en una carpeta compartida Dropbox o Google Drive. También podemos ahí adicionarle el ejecutable y que ese ejecutable esté sincronizado en cada uno de los usuarios. Pero eso es un tema aparte. Lo que vamos a tratar ahorita es justamente que nuestra base de datos esté de una manera pública en un hosting, justamente como lo tenemos aquí. Vamos a definir nuestra base de datos y que esta base de datos sea accesible desde cualquier lado, desde cualquier servicio de internet, desde cualquier punto, mediante nuestra aplicación. Pero vamos a hacer unas pruebas previas desde Visual Force Pro, cómo interactúa la información ya con esta base de datos que va a estar en este hosting. ¿Correcto? Vamos a utilizar esta opción que nos ofrece el hosting, en este caso de mi amigo. Justamente tiene un cPanel, tiene para la base de datos, tiene para crear una nueva base de datos. Vamos a crearla. En este caso voy a poner bd
Justamente aquí ya me aparecen algunos nombres porque yo he estado haciendo pruebas. Antes de realizar el video he estado realizando algunas pruebas con respecto al diseño, a la interacción desde otra aplicación. ¿Correcto? Vamos a hacer una base de datos de prueba. Por ejemplo, base de datos, por ejemplo, alumnos. ¿Qué podemos definir? A ver. Base de datos prueba 2018. Vamos a ponerle ese nombre a la base de datos, pero tener en cuenta que cuando nosotros creemos la base de datos se va a adicionar antes este término, ya que hace mucha referencia al hosting en el cual estamos trabajando, ¿correcto? Y ese mismo nombre sucede en todos los hosting que nosotros trabajamos con respecto a la creación de base de datos. Siempre van a encontrar un término parecido que se va a estar adicionando antes del nombre de la base de datos. Por ejemplo, mira, ahorita lo vamos a crear base de datos. Y en el momento de crear la base de datos nos indica, se añadió la base de datos JIH Perú guión bajo y recién va el nombre de la base de datos que yo le puse, ¿correcto? El nombre de la base de datos en sí es todo este nombre, ¿correcto? Algo parecido ustedes van a encontrar si ustedes llegan a comprar un hosting, también va a tener servicio de MySQL, van a encontrar esta característica, ¿correcto? Van a encontrar esta funcionalidad y de esta forma es la que se trabaja. Ahora lo que nosotros vamos a hacer, que este es el nombre completo de la base de datos que he creado, le damos volver. Y ahora que nosotros hemos creado la base de datos, la tenemos acá, está definido, no tiene ninguna información, pero nos falta relacionarlo con un usuario y darle los privilegios de control a esa base de datos, ¿correcto? Ya tenemos la base de datos, pero está sin acceso, o sea, no hay ningún usuario que tenga acceso a esta base de datos. Entonces, todavía no podemos completar el proceso de poder interactuar justamente con esta base de datos que está creada en el hosting, en este caso de mi amigo, justamente en su dominio está creado. Ahora lo que nosotros vamos a hacer, irnos a la parte de abajo, usuarios MySQL, añadir. Vamos a crear un usuario. En este caso vamos a crearle usuario desarrollo, por decirlo así. El usuario, el nombre completo va a ser JY Perú-desarrollo. Ese va a ser el nombre del usuario completo. Tener siempre en claro que esto se va a anteponer porque hace siempre referencia al dominio donde estoy trabajando. Como les vuelvo a recalcar, esto le va a suceder a ustedes cuando trabajen con cPanel. Van a tener una definición así. Acá vamos a ponerle una contraseña. Vamos a poner una contraseña. Correcto. 1, 2, 3, 4, 5. Debe ser menos de 65. Correcto, vamos a ponerle otra contraseña porque necesita un poquito más de seguridad. Eso ya depende de la característica de seguridad de cada uno de los cPanel. Estoy creando mi usuario de desarrollo. Justamente ya le puse la contraseña, la volví a repetir y le doy crear usuario. Correcto, guardo, de acuerdo al navegador a veces te indica que guardes las contraseñas. Justamente me indica acá, creo un nuevo usuario MySQL llamado JIH Perú-desarrollo. Correctamente lo ha creado. Entonces este es el usuario con el cual yo voy a trabajar para poder acceder a mi base de datos, pero falta todavía configurarlo. Tengo que relacionarlo esa base de datos con este usuario que he creado. Correcto, todavía sigue mi base de datos prueba 2018, todavía sigue sin relacionar a ningún usuario. Ya he creado el usuario, he creado también la base de datos, pero ahora falta relacionarlo. ¿Dónde lo relacionamos? De acuerdo al cPanel que yo estoy utilizando de prueba, vamos a utilizarlo aquí. Añadir usuario a la base de datos, ¿correcto? Usuario desarrollo justamente que he creado. Acá está la base de datos que también definí al comienzo y simplemente le doy a añadir para que mantenga la relación. Añadir y me indica administrar privilegios de usuarios, o sea, el usuario JYH Perú _desarrollo sobre la base de datos igual, prueba 2018. ¿Qué tipos de acceso va a tener o qué tipo de privilegios? Le digo todos los privilegios que tenga control total sobre esa base de datos y le doy a hacer cambios. Correcto, me sale que ya se han aplicado los cambios, le doy volver y reviso nuevamente y me doy
cuenta o verifico que ya la base de datos tiene control, está relacionada hacia el control del usuario de desarrollo. Hasta aquí ya nosotros hemos hecho el paso necesario para darle el acceso a esta base de datos mediante mi usuario de desarrollo. Este usuario de desarrollo va a tener acceso a esta base de datos. ¿Correcto? Hasta aquí ya nosotros hemos definido nuestra base de datos. Entonces, ¿cómo en realidad comprobamos esta conexión? Por ejemplo, ustedes cuando trabajan con hosting hay varias formas de nosotros sacarle la ruta a nivel pública, dónde se encuentra la base de datos. Una de las formas, justamente la que yo utilizo más, es cojo esta parte, que es el nombre del servicio, y utilizo cmd, el símbolo de sistema, y simplemente le hago pin, clic derecho, pego esta parte, pero le quito a ver, correcto, vamos a repetir nuevamente porque he saltado unos textos, pin, de nuevo lo pego, pero retrocedo y le quito el http se lo voy a quitar. De preferencia quítenselo y así nada más quedaría. Presionen enter y van a ver que automáticamente les arroja la IP pública, que es justamente lo que nosotros necesitamos. Esto es lo que nosotros vamos a necesitar para configurarlo de cualquier interfaz gráfica, sea tanto del Workbench, sea del HDSQL, sea del Toad, para poder acceder justamente a este servidor de MySQL. Para esto nosotros lo vamos a hacer desde el... De preferencia voy a trabajar con el HDSQL, que es el más práctico. Vamos a copiarlo, vamos a ver. Me permitió copiarlo, control C, control V, ya lo tengo acá. Esto yo lo voy a configurar en el HDSQL, por ejemplo. Vamos a borrar justamente. Nosotros ya hemos estado haciendo pruebas. Vamos a hacerlo todo de cero. Vamos a levantar una nueva conexión. Le damos nuevo. Y acá le vamos a poner, por ejemplo, servidor en la nube. O nube le vamos a poner. ¿Correcto? Servidor nube. Acá, donde dice nombre del host o IP, vamos a colocarle la IP que hemos obtenido a través del pin, ¿correcto? Se la colocamos acá. Con esto nosotros estamos accediendo directamente donde se encuentra alojada la base de datos, ¿correcto? Por defecto, este usuario, justamente el que nos está solicitando, es el usuario que está definido en el cPanel. Justamente el usuario que yo lo tengo acá, este usuario de acá. Lo copiamos tal y cual. Copiar y lo reemplazo por el usuario root, ¿correcto? Acá le defino la contraseña con la cual yo he colocado al momento de crear el usuario, ¿correcto? El puerto sí se deja por defecto porque ya que tanto MySQL como MariaDB trabajan por defecto con ese puerto, el 3306, y eso va a suceder tanto en el hosting como en el tema del servidor de datos de MariaDB. Entonces en esa parte es un puerto predeterminado y por defecto que tiene estos tipos de servidores, ¿correcto? Y esto mismo sucede con el hosting que yo tengo utilizando ahorita para el tema de prueba. Tengo el hosting ahí. Lo siguiente es, bueno, como todavía no hemos creado ninguna base de datos, no definimos ninguna base de datos y le damos guardar, ¿correcto? Si tuviéramos una base de datos, le aplicamos acá. Si no, todavía no hemos creado ninguna base de datos, todavía no la apliquemos. Le damos guardar, correcto, y ahora le damos abrir, correcto. Nos está saliendo este mensaje, nos sale acceso denegado de este usuario, justamente nos menciona el usuario, y la IP, en este caso la IP es de mi servicio de internet donde yo estoy tratando de acceder hacia el servidor de datos que está en el hosting, no me permite acceder justamente. Ya que la IP pool, yo lo que tengo que hacer es justamente el paso que quiero explicarle. Por ejemplo, vamos a acceder a Google y vamos a poner mi IP para que obtengan la IP pública de su servicio de internet donde se encuentran ustedes. ¿Correcto? Le doy cuál es mi IP y esta es mi IP en este caso. ¿Correcto?
lo copio, clic derecho copiar, y vamos a regresar justamente, y ustedes capaz van a tener una opción similar en el cPanel con la cual ustedes trabajen. Van a tener una opción que dice MySQL remoto. Le damos clic aquí. ¿Y qué nos dice esta opción de MySQL remoto? Dice, añade un nombre de dominio específico para permitir que los visitantes se conecten a su base de datos de MySQL, las aplicaciones como los tablones, anuncios, carritos, entre otros. Entonces, aquí normalmente se agregan todas las IP públicas del servicio internet a las cuales tú quieres que tengan acceso, en este caso, al servidor de datos de MySQL, ¿correcto? O MariaDB si tuvieran. Casi la mayoría de servidores hosting o cuentas hosting tienen o sea, el servidor de MySQL o MariaDB. Los dos son muy buenos, no va a haber ningún problema en ese caso para poder diseñar el tema de las bases de datos, ¿correcto? Y con respecto a la información, toda esa parte de... ¿Correcto? Vamos a agregar la IP. ¿Correcto? Lo estoy agregando. Le voy a dar añadir. Acá ya hay otras IP que se han agregado. Le voy a añadir. Anfitrión. Añadió sin problemas, ¿correcto? Le damos volver y probamos nuevamente desde el GID SQL a ver si nos permite ahora conectar. Que hemos agregado ya la IP de nuestro servicio internet. Probamos a abrir nuevamente. Esperamos un ratito. Correcto. Ya nos conectamos, ¿ves? Ya nos permitió conectarnos justamente al servicio de MySQL o MariaDB que tenemos en este caso. Justamente ya hemos accedido. Acá está justamente la base de datos que yo he creado, que yo creé justamente en el hosting. Ya yo estoy accediendo acá. En este caso todavía no hay ninguna tabla, pero aquí justamente yo les voy a enseñar básicamente cómo nosotros podemos trabajar con ellos. Ya mayor información con respecto a cómo nosotros podemos interactuar, todo el aprendizaje, yo también se lo puedo brindar en interno. Les puedo dar un tema de preparación, obviamente que eso sí va a incluir un costo, pero con lo que yo les estoy brindando, ahorita les estoy brindando, van a tener ciertas pautas de cómo trabajarlo. Si ustedes también quieren obtener el hosting que con el tema que yo estoy ahorita realizando, el hosting que estoy realizando las pruebas, me avisan en interno y justamente yo los puedo comunicar justamente con mi amigo que está facilitando hosting. Él justamente es un proveedor, él provee hosting de diferentes precios. Ustedes van a poder acceder justamente. No es caro, es bastante cómodo, al alcance de cualquiera que quiera implementar un tema de servicio de aplicación donde la base de datos pueda estar de manera pública y ustedes puedan acceder desde cualquier punto con su aplicación, en este caso tomándolo por así, de su aplicación de Visual Force Pro. Ahora lo que nosotros vamos a hacer, bueno, la base de datos está vacía, correcto, no tiene ninguna tabla. Vamos a entrar a consulta y vamos a crear una tabla. Vamos a ver, créate tabla TV alumnos, por decirlo así. Vamos a crearlo así, alumnos. Vamos a definir los campos. En este caso vamos a hacer pruebas. Vamos a definirle alguna longitud, todo esto para hacer pruebas. Y hasta aquí nosotros estamos creando una tabla alumnos con dos campos, código y nombres, ¿correcto? Vamos a ejecutarlo para ver si esto se da. Siempre cuando trabajemos con esto, démosle clic en esta pestañita porque solo vamos a ejecutar lo seleccionado, ¿correcto? Está procediendo a crearlo. Vamos a refrescar esto. Refrescamos aquí. Refrescamos nuevamente. Abrimos la base de datos. Desplegamos la opción de tabla, la pestaña de tablas, y nosotros vamos a poder ver justamente la tabla que hemos creado. Correcto, y ahorita nosotros estamos trabajando directamente ya con el servidor de MySQL que está en el hosting. Correcto, entonces nosotros ya de aquí vamos a poder definir. Esto es lo que nosotros estamos realizando desde otro equipo en otro servicio de internet, desde cualquier lugar. Pueden estar interactuando ahorita con la base de datos de acuerdo a que nosotros le brindemos permiso. ¿Correcto? Ahora nosotros vamos a ver dentro del hosting que esa tabla que hemos definido esté creada. ¿Cómo la verificamos? Entramos a Home. Justamente. En este caso, el mismo hosting tiene una interfaz gráfica. En este caso se llama PHP
mi admin, que nos ayuda a interactuar de manera gráfica con el servidor de datos, en este caso MySQL o MariaDB, de acuerdo a lo que tenga. Vamos a ver justamente qué servidor de datos tiene. Con el phadmin vamos a ver php mi admin, vamos a ver, nos va a direccionar y justamente acá tenemos nuestra base de datos, ¿correcto? Vamos a poder observar qué tipo de servidor tiene. Correcto. En este caso, el hosting que tiene mi amigo tiene un servidor de datos MariaDB. Tener en cuenta que el servidor de datos MySQL y MariaDB son casi iguales. Las mismas sentencias, las mismas instrucciones, la misma forma de trabajo, solo que algunas tienen herramientas adicionales, en este caso MySQL, que pero para el tema de interacción de datos están a la par, no va a haber ningún problema. Y estos tipos de servidores de datos, tanto MariaDB como MySQL, se lo van a estar encontrando en todos los hosting. Eso no quiere decir que trabajen con MariaDB no es igual a MySQL. Los dos tienen el mismo rendimiento, los dos están preparados para servicios web y a la vez para poder interactuar este tipo de información con aplicaciones a nivel escritorio. ¿Correcto? Acá tenemos las características, toda esta parte. Y vamos a ver justamente el tema de acá. Vamos a ubicarnos en la base de datos. Acá hay otras bases de datos en la cual la ha definido. No la vamos a tocar porque tener en cuenta que este es un hosting prestado nada más, y para hacer las pruebas justamente para ustedes, mostrarles cómo nosotros definimos este tipo de servidor de datos con hosting para poder conectarnos con el servidor de datos MariaDB, en este caso desde cualquier punto. De la misma forma se aplica para el servidor de datos de MySQL, ¿correcto? Los dos trabajan igual. Entramos aquí un clic, vamos a esperar que cargue y acá tenemos la tabla, ¿ves? Lo que nosotros hemos definido a través del nivel local, por decirlo así, porque lo hemos trabajado en nuestro equipo, eso ya se ha visto reflejado directamente en el hosting. En este caso en el hosting ya web ya se ha visto reflejado la creación de alumnos. Ahora lo que nosotros vamos a hacer, vamos a darle un clic acá. No hay información todavía, vamos a acceder al SQL y lo que vamos a hacer es algo bien práctico. Vamos a hacer insert, vamos a agregarle una información, into tv alumnos values, y vamos a agregar la información, ¿correcto? Correcto. Punto y coma. Lo que nosotros estamos haciendo es insertar a la tabla alumnos un registro, justamente está la información, y le vamos a dar a continuar. Tener claro que nosotros estamos ingresando la información desde el hosting y eso tiene que verse reflejado en el GID SQL que está a nivel local enganchado a este hosting ahorita. ¿Correcto? Vamos a ver. Continuar. Correcto, se ha insertado. Vamos a ver si eso se refleja acá. Vamos a seleccionar nuevamente la base de datos y vamos a darle justamente recargar o actualizar, por decirlo así. Correcto, y se actualizó. Vamos a ver nuevamente la tabla. Correcto, y quiero ver la información que tiene hasta el momento. Tabla TV alumnos. Y entramos a la pestaña datos y vemos que la información está ingresada. Correcto, ya hasta aquí está funcionando bien. Es una de las formas como nosotros podemos trabajar ya con un servidor de datos, en este caso MariaDB o MySQL, por decirlo así. Podemos trabajarlo desde cualquier punto de manera pública. Ya nuestra aplicación estaría preparada para poder trabajarlo, y esto lo vamos a mostrar ahorita trabajando con VisualFOC Pro, ¿correcto? Ya hemos hecho esta primera prueba, vamos a abrir nuestro VisualFOC Pro. Vamos a esperar que cargue un ratito. Correcto, que abra el VisualFOC Pro. Y para esto yo voy a utilizar, por ejemplo, una cadena de conexión. Yo tengo por acá justamente un string. Puedo trabajarlo con DCN, no hay ningún problema, pero de preferencia lo voy a trabajar con un string connection, ¿correcto? Acá tengo justamente un string connection de prueba que he trabajado. Vamos a ver. Acá tengo varias opciones con respecto a ello. De MariaDB, vamos a... acá, correcto, acá lo tengo. Correcto. Yo necesito toda esta parte de acá. Y lo vamos a poner en un bloc de acá en un notepad para poder definirle la cadena de conexión.
Ustedes pueden hacerlo de la misma forma, no va a haber ningún problema. Vamos a ver el tipo de driver, la versión que tengamos de nuestra versión del driver. Vamos a limpiar esta parte de acá. Vamos a crear ODBC. Vamos a buscar el ODBC. Origen de datos ODBC 32 bits. Y vamos a revisar en controladores qué tipo de versión de controlador de MariaDB tengo. A ver. MariaDB ODBC 3.0. Correcto. Vamos a agregarle esa misma versión acá. 3.0. Correcto. El server, justamente lo que nosotros tenemos que definirle es el mismo servidor que hemos colocado acá. Correcto. O lo tomamos de acá. Ya nosotros ya lo hemos tenido aquí. Lo vamos a copiar nada más. Control C. Y lo llevamos esta parte al bloc de nota que tenemos acá. Lo definimos aquí. Correcto. 3306 es el puerto por la cual se comunica. Y la base de datos, ¿cómo se llama? La base de datos lo tenemos acá. Vamos a realizar el hosting. La base de datos se llama este de aquí. Correcto. Permíteme. Este es el nombre de la base de datos. Esto lo vamos a agregar acá. Aquí lo vamos a cambiar. Correcto. Ya le puse el nombre de la base de datos. Esto vamos a definirlo como lenguaje. A ver. Correcto. Vamos a lenguaje plano mientras lo vamos a poner. PHP no. Acá lo tenemos. Prueba. Usuario. Justamente el usuario es. Vamos a copiar algo de aquí nada más rápido. Sabemos que el usuario comienza con el nombre del dominio y sigue desarrollo. ¿Correcto? Ahorita vamos a ver con cuál suena mejor para trabajarlo. La clave es la misma que yo le he colocado acá, no va a haber ningún problema. Esto vamos a llevarlo todo a Visual Fox Pro para que se aprecie mejor. Y ustedes ahorita van a ver, les voy a enseñar de la dos formas, utilizando DCN y Connection String, ¿correcto? Hacemos un public variable cn1, ¿correcto? Y ponemos cn1, va a ser igual a la cadena de conexión, ¿correcto? Estoy utilizando el drive ODBC que tengo instalado en mi equipo, la 3.0. Estoy apuntando al servidor, justamente al servidor del hosting, canalizando por el puerto 3306, poniendo el nombre de la base de datos completa, que la cual se encuentra creada en el hosting, el usuario que también yo tengo creado en el hosting y tiene acceso justamente a esta base de datos, y la contraseña. Vamos a presionar Enter. Esperamos que esa validación de conexión se grabe en la variable cn1, ¿correcto? Vamos a probar si efectivamente la variable c1 tiene un valor de resultado, valor positivo, que nos va a indicar que la conexión ha sido establecida correctamente. Wwin cn1, presionamos Enter y nos arroja un valor positivo. Si nos hubiera arrojado un valor negativo, quiere decir que la conexión no ha sido exitosa, que en la configuración que hemos realizado o en los accesos al hosting hay algún problema que nos está bloqueando la manera de engancharnos justamente al servidor de datos que ya se encuentra en el hosting. ¿Correcto? Como nos ha botado un valor positivo, ahora lo que nos queda es hacer las pruebas de petición de datos. Se trabaja con SQLex, la función. Ponemos el origen de datos aquí y entre comillas ponemos la petición que vamos a hacer. cl*from tb alumnos. Esta es justamente la tabla que ha sido definida ahí. Le decimos que nos retorne en un cursor cur alumnos. Presionamos Enter. A ver, vamos a esperar. Vamos a ver si nos ha traído la información. No lo he hecho. Vamos a presionar Enter nuevamente. Y hacemos la petición. Correcto. Aquí trajo la información, ¿ya ves? Ya tenemos la información. Correcto, ya así de esta forma nosotros hemos traído la información
vamos a hacer otra inserción desde, por ejemplo, lo voy a hacer desde acá. Desde acá voy a hacer la inserción de mi GID SQL local y que eso se vea reflejado automáticamente en el hosting. A la vez yo pueda traer esa información nuevamente a Visual Force Pro, ¿correcto? Vamos a hacer un insert into tv alumnos y poner values y los valores que van a viajar. 002, correcto, vamos a poner José, correcto, vamos a poner punto y coma y le indicamos ejecutar, correcto. Ya la información viajó, vamos a seleccionar la base de datos, refrescamos nuevamente acá, seleccionamos la tabla, espera un ratito, esto es igualito porque ya estamos trabajando con un hosting remoto, no está a nivel local. Vamos a estar en la parte de datos, la información se encuentra acá. De igual forma hay que cerciorarnos en el hosting si esa información se encuentra, ¿correcto? Entramos acá nuevamente, pueden recargar también acá. Entramos a la parte de TV alumnos y vamos a ver que esta información ya está mostrada en el hosting, ¿ves? De esa forma nosotros vamos trabajando con el hosting y en realidad lo estamos haciendo desde diferentes puntos, no solo de Visual Force Pro. Vamos a probar nuevamente de Visual Force Pro, correcto. Vamos a y vemos que ya hemos hecho nuevamente la consulta y ya tenemos más información, correcto. Correcto, también se muestra la información en Visual Force Pro. Ahora nosotros vamos a mandar la información desde Visual Force Pro hacia el servidor de datos que se encuentra en el hosting. Vamos a darle un insert into tv alumnos values, correcto. Vamos a mandarle 03 y vamos a ponerle, por ejemplo, Arturo, correcto. Punto y coma al final, presionamos enter. Justamente no era CN1, correcto. Vamos a comprobar si esa información llegó. Lo vamos a probar primero a hacer desde GID SQL para ver si ha hecho eso. Vamos a probarlo. Como este está aquí enganchado ya con el servicio de la base de datos del hosting, vamos a poderlo verlo también por acá, correcto. Vamos a seleccionarlo. Entramos a la parte de datos y ya está, ¿ves? Esto lo vamos a ver reflejado igual en el hosting. Refrescamos acá nuevamente, damos TV alumnos, correcto. La información que yo he enviado desde Visual Force Pro ha sido insertado correctamente. Entonces de esa forma nosotros vamos haciendo esta interacción, ya trabajando con hosting, la base de datos de MariaDB o MySQL en este caso. Se encuentra alojado en un hosting, un servidor ya tipo web. Nosotros enviamos la información desde Visual Force Pro, interactuamos desde el GID SQL de manera local y enganchado justamente a este servidor. Lo hacemos de manera práctica, en realidad bastante sencillo. Otro detalle también que tenemos que tener en cuenta es que nos ubicamos acá en el servidor con el php-admin y seleccionamos en base de datos. Y lo que nosotros tenemos que definirle justamente nuestra base de datos, normalmente por defecto se está yendo en el idioma de identificación de texto o caracteres en latín. Nosotros lo cambiamos, que tenga esta misma característica, UTF-8 general. Vamos a copiarlo tal y cual. Lo copiamos y le vamos a definir eso mismo, ¿correcto? Le damos aquí un clic y en la parte de operaciones le vamos a cambiar, correcto. Vamos a decirle no, tú vas a hacer, justamente quiero ver qué nombre, UTFC. Vamos a ubicar esta, ¿ver? Vamos a ubicarlo por acá. Este viene de A, C, U, UTF-16, general, este de aquí, correcto, porque esto coincide mucho con lo que hemos hecho ahorita,
Correcto, coincide con lo que tiene el otro tono. Y le damos continuar. Y se cambió el tipo de caracteres. ¿Correcto? ¿Cómo va a afectar los caracteres? Entramos base de datos. Y ya está, ¿ves? Mi base de datos también tiene igual que ellos. Son opciones que nosotros ya vamos cambiando de acuerdo a lo que nosotros vamos a necesitar. Entonces es algo adicional lo que estoy empleando ahorita, pero son esos detalles dentro de la administración de estos servicios que uno tiene que evaluar. ¿Qué otra cosa podemos ver? Justamente nosotros hemos trabajado con String Connection. Justamente vamos a hacerlo ahora a través de DCN System. ¿Correcto? Vamos a hacer un clear all para borrar todo. ¿Correcto? Se liberaron todas las variables, todo. Vamos a hacerlo a través de un DCN sistema. ¿Correcto? ODBC. Origen de 32 bits. Entramos justamente acá, agregar. Vamos a agregar justamente siempre en DSN sistemas, agregar. Y vamos a ubicar MariaDB. En este caso el servidor hosting tiene MariaDB. Si tuviera MySQL, buscarán MySQL. En este caso yo tengo su ODBC de MySQL. Ustedes los pueden descargar. Pueden de igual forma acceder a mi canal de YouTube. Ahí hay videos justamente de cómo descargar estos ODBC drivers. Correcto. Ahorita lo que más me estoy centrando es de cómo se configura esta parte. Para que ustedes tengan idea, vamos a utilizar el MariaDB. Correcto. Y acá vamos a utilizar DSN MariaDB, por decirlo así. Correcto. Lo seleccionamos así. Le damos Next. Tenemos que poner la IP pública. Acá la tenemos. La volvemos a copiar. Vamos a copiarlo completo. Correcto. Control C. Y Control V. El puerto por defecto normalmente siempre el 3306. Eso siempre se mantiene así. El usuario, justamente acá nosotros lo tenemos. Acá lo tengo. El usuario es este usuario. JYH desarrollo. Vamos a ver. Correcto. Mi password, lo voy a colocar el password. Le hago un test de DSN para ver si toda la información que le estoy proporcionando es correcta y permite hacer la conexión. A ver, testeo. Conexión satisfactoria establecida, no hay ningún problema. Justamente me sale la información de, en este caso, la versión del servidor de MariaDB que está en el hosting. Ahora sí, donde dice base de datos, le especifico la base de datos con la cual voy a trabajar, o con la cual va a trabajar este DSN sistema, en este caso la base de datos prueba 2018. Lo seleccionamos, le damos Next, dejamos esto normal, lo dejamos por defecto, no vemos nada aquí, Next y Finish. Correcto, ya tenemos un DSN MariaDB, acá lo tenemos, y con ese vamos a trabajar, ¿correcto? ¿Cómo trabajamos con DSN sistemas desde VisualFOX Pro? Hacemos un public nuevamente, cn2 va a ser igual a SQL Connect, abrimos paréntesis y cerramos, y la primera información que nos pide es justamente el DSN que hemos creado, DSN MariaDB, que así lo hemos definido, coma, el usuario con el cual tú te conectas al servidor de datos de MariaDB que está en el hosting, y lo siguiente es la clave que le hemos creado, ¿correcto? Presionamos Enter, esperamos un momento. Correcto, ya nos aparece el cursor. Hay que validar que esta variable cn2 tenga valor positivo para darnos la conformidad que la conexión ha sido establecida correctamente. Correcto, ya nos está botando un valor positivo, ya estamos en 4 porque de acuerdo a las peticiones que vamos haciendo se va a ir aumentando. Pero eso en realidad es un contador ya lógico, ficticio por decirlo así. Estamos ya, está activa. Vamos a probar SQLX. Origen de datos, la petición db alumnos, correcto, cur alumnos, vamos a poner acá, correcto, y acá en la barra de estado nos está mostrando justamente la información que se está del cursor.
Y así también nosotros vamos a trabajar con el tema de trabajando con DSN sistema. Creo que es un poquito más claro que trabajar con String Connection, pero de igual forma ya estamos enganchados al servidor de datos que se encuentra en la nube dentro de un hosting. Es así como se trabaja con esto y en realidad esto ayuda mucho porque ya con eso tú puedes tener tu base de datos de manera pública y tú poder acceder a tu sistema desde cualquier punto, ya que la base de datos lo tienes pública y la conexión, lo único que necesitas es conexión a internet, nada más, para poder acceder a ella. Entonces espero que les haya gustado. Aquí, aquel que quiera tener información de este tipo de hosting, hágamelo saber por interno, por inbox, y le estaré proporcionando justamente la información del proveedor que en realidad vende este tipo de hosting, vende un precio bastante cómodo, en realidad no es caro y nos ofrece grandes ventajas con respecto al trabajo en caso del servidor de hosting MySQL, y teniendo que tiene un montón de información adicional de trabajo, herramientas para crear FTP. Puedes crear correos.com que son propios para ti. Puedes definir varios correos, los correos que tú quieras definir. Eh, y hay un montón de información. Servicio PHP también tiene y mayor información, ¿correcto? Entonces, justamente lo que quería demostrarles es cómo nosotros vamos a trabajar con un servidor de datos en la nube, en este caso MariaDB, y de la misma forma se aplica para MySQL. Entonces no tendríamos ningún problema para poder trabajarlo, y más aún si nosotros tenemos un sistema y tenemos un cliente que tiene varias sedes y queremos centralizar su base de datos en una sola y que cada una de las sedes pudiera acceder y que la información se mantuviera online, o él pudiera visualizar la información de todo su negocio, ¿correcto? Ya centralizando la base de datos de manera pública y el sistema pudiera ser accedido desde cualquier punto. Entonces espero que les haya gustado, ya nos estamos viendo en un siguiente video. Espero que les sea de utilidad lo que hemos desarrollado hoy. Justamente una de las dudas que he estado viendo dentro de los grupos de Facebook con respecto a Visual Force Pro, de cómo nosotros podemos preparar un servidor de datos en la nube. En este caso lo he hecho partiendo desde un hosting. Que el hosting normalmente es bastante asequible. Eso sí hay que tener en cuenta. Hay algunos hosting que no te permiten definir la manera de conexión con trabajo de MySQL. Pero en la gran mayoría, en este caso justamente el de mi amigo, sí los hosting que él provee o facilita tienen las opciones habilitadas para poder nosotros interactuar a través de una conexión remota al servidor de datos de MySQL o MariaDB que tiene alojado en su hosting. ¿Ok? Ya nos estamos viendo hasta un siguiente video. Hasta pronto.